Porque la salud es muy importante. En los siguientes minutos trataremos temas de mucho interés, acompañado de los mejores especialistas. Radio Naval 1510 AM. Radio Naval 1510 AM. Presenta Navegando en el mar de la salud. Muy buenos días, amigos oyentes y televidentes de Radio Naval y la TV Naval en todo el país. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Su programa, Navegando en el Mar de la Salud. Hoy le damos la bienvenida a la doctora Susan Erazo Aro. Ella es médico residente del Hospital Naval. Mi estimada doctora, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias por tenerme aquí. Ok, el tema que en estos momentos vamos a enfocar es sobre la migraña. Mi querida doctora, ¿qué entendemos por migraña y cómo la diferenciamos de un dolor de cabeza común que de pronto se tenga? Ya, ¿cómo está? De hecho, esta es una de las confusiones más frecuentes. Un dolor de cabeza normal, todo el mundo dice, ay no, es que tengo migraña. Pero son muy pequeñas las diferencias, pero muy importantes. Un dolor de cabeza usualmente dura hasta 4 horas. Suele ser en las dos partes, o sea, toda la cabeza, y suele ser con un tipo de pesadez o una molestia, un hincón, pero la migraña en sí dura de 4 horas hasta 3 días, muchas veces. Wow. Suele ser solamente de una parte de la cabeza, el dolor, y este dolor tiende a ser muy pulsátil, late, inclusive es tan grave, tan intenso, que altera las actividades diarias habituales. No puedes seguir realizando cosas tan básicas como caminar o subir escaleras. Ok. 4 horas, dolor de cabeza normal. De 4 horas a 3 días, migraña. Y digamos. Que se acompañe de ciertas, como les estaba comunicando. Bien, ahora, ¿esta migraña es considerada como una enfermedad o no? Sí, le comento que sí. El 50% de la población, según la Organización Mundial de la Salud, padece de esta enfermedad. No suele ser diagnosticada adecuadamente, entonces por eso no hay tantos registros. Pero es el número 19 de las enfermedades incapacitantes, de hecho. Wow. Ocupa el número 19 de esto. Ok, es decir, la persona que sufre de migraña puede quedar totalmente aislada. ¿Es considerado como una enfermedad? ¿Se puede otorgar un permiso médico como tal? Claro, depende del grado de migraña. Okay. Hay muchas migrañas que solamente tienen una hasta 2, hasta 3 crisis en el mes o en el año, pero hay personas que las padecen mucho más seguido. Pueden haber 5 crisis en el mes y se acompaña de síntomas graves. Justamente hay 4 etapas, que eso es lo que quería explicar, por favor. Que consiste, o sea, que son todos los síntomas en sí de la migraña, que podremos decir, esta migraña es grave, es crónica, necesita un tratamiento específico y un permiso también, ¿no? Ok. ¿Qué entendemos por esas crisis de migraña? Ya, las crisis en sí. Debe estar formado por 4 etapas, usualmente. Esta enfermedad la presentan desde adolescentes hasta adultos mayores. Solamente que en los adolescentes varía un poco la sintomatología, o sea, lo que se le acompaña. Son 4 etapas. La primera es el pródromo, la segunda es el aura, la tercera es el ataque en sí y el postdromo. En el pródromo nosotros encontramos... Son 4 etapas, Ajá, 4 etapas. Hablemos de la primera etapa. Ya, la primera etapa suele pasar de 1 a 2 días antes del ataque en sí, y esto es más frecuente en adolescentes. ¿Por qué precisamente en adolescentes? Porque son síntomas vagos que un adulto no lo asocia con este tipo de enfermedad, o sea, de patología. O de pronto la tiene y la asimila por sus múltiples ocupaciones. Piensan que es algo casual, algo habitual, algo que suele pasar. Producto del estrés, del trabajo, el cansancio. Sí, y estos de aquí son estreñimiento, que también es común, bostezos muy continuos,
Retención de líquido. Bostezo, yo sí conozco a alguien que bosteza mucho, ¿ya? Tiende a retener líquido, tiende a ir mucho al baño. Obviamente hay muchas personas que lo confunden, pacientes diabéticos lo confunden. Claro. Por eso le comento esto de aquí. Antojos, muchas mujeres en etapa menstrual, premenstrual o embarazadas lo van a confundir también. Y también muchos cambios de ánimo, que suele pasar también en las mujeres. Cambio de ánimo, no sé, estoy ahorita bien, alegre, después estoy triste, estoy deprimido, claro. Estoy enojado. ¿Todo eso se lo visualiza en la primera etapa? Sí. En la primera etapa, más que nada en adolescentes. Ahí es más notorio. Bueno, 1 a 2 días antes. Ya, perfecto, bueno. De ahí, en sí, en la otra etapa es el aura, que muchas migrañas aparecen con esta etapa, con el aura, y otras sin esta. Pero este de aquí es un síntoma que te advierte que va a empezar este dolor. Esto suele pasar 1 hora antes de que empiece el ataque en sí. Y suelen ser, lo más común son las alteraciones visuales. Empezamos a ver destellos de luz, desenfoques, puntos ciegos, inclusive visión borrosa hasta pérdida. ¿Cómo le llaman a esas lucecitas que a veces? Fotofobia. Ya, y eso. Sí, empiezan a ver como si, ¿cómo que le explico? Cuando uno se queda viendo mucho tiempo un foco y después se va a ver otro lado y ve eso de ahí, así, tal cual, parecido. De esa forma. Entonces, empiezan a aparecer esto de aquí, suele durar hasta 1 hora, de minutos hasta 1 hora, y puede aumentar gradualmente. Pueden ser simplemente poquito, muy poquito, y después van a intensificarse y van a provocar mucha molestia, pues, ¿no? De ahí empieza también hormigueo. Puede ser la mitad de la cara, puede ser un brazo, puede ser una pierna, debilidad también de estas partes o de la otra parte. ¿Y este hormigueo no tendrá algo que ver tal vez con algún, no sé, derrame facial que pudiese dar? Es por eso que es muy importante el examen físico. Hacer las preguntas también, una buena anamnesis, el examen físico, y también cuenta mucho el periodo, o sea, la etapa en la edad de las personas. Entonces, tenemos que hacer una buena anamnesis, o sea, una buena interrogación al paciente. Me dice que influye mucho la edad de la persona. ¿Por qué? ¿Esto es más común, no sé, en jóvenes o adultos? Como le indicaba, es variable, pero en ciertos estudios, en un estudio del 2009 y hasta el 2018, acá en Quito, en un hospital de Quito, se ve que las edades más comunes donde presentan estos picos o estas crisis más frecuentes son de 20 hasta 30 años y de 50 hasta 55 años de edad. Pero en sí el rango es de 20 a 50 años. Bueno, entonces que digamos que de 20 a 50 estarían presentando este tipo de problemas. Sí. Este es lo que tiene que ver a la segunda etapa, el aura. ¿Qué sucede en la tercera etapa? La tercera etapa en sí es el ataque. El ataque en sí es el dolor intenso, como le había mencionado, de una parte de la cabeza, pulsátil, que va aumentando y dura de 4 horas hasta 72 horas, o sea, hasta 3 días. Se acompaña de muchos síntomas como náuseas, vómitos. También la sensibilidad a la luz ya no va a ser una alteración en la visión, sino una sensibilidad. Ven una luz y va a incrementar el dolor. Escuchan un ruido muy fuerte y va a incrementar el dolor. Inclusive huelen algo muy fuerte, pintura, perfume, y va a ser más intenso el dolor. O sea, se vuelven ya, digamos, sensibles a olores fuertes. A sonidos y a luz. Sí. Bien, esta es la parte del ataque. Esta es la tercera etapa. ¿Pero por qué la denominan precisamente ataque? O sea, tal vez entra en crisis. Porque esa en sí es la crisis, o sea, en sí es donde el dolor va a ser más fuerte. Puede acompañarse, como ya le digo, el aura puede acompañarse de esta sensibilidad, de estas alteraciones, pero en sí el dolor pulsátil fuerte va a ser en esta etapa. Y va a durar este rango de tiempo. Digamos que de las 5 etapas, la tercera es la más complicada. Claro, es en sí la crisis. Vamos a hablar un poquito más de ella, más adelante. ¿La cuarta etapa en qué consiste? La cuarta etapa es el pósdromo, es decir, después de que pasó este ataque, suele durar poco tiempo, pero aquí hay un agotamiento extremo. Puede durar hasta un día.
de agotamiento, debilidad, cansancio, hasta inclusive euforia. El paciente se siente con mucho ánimo, con muchas ganas, pero de una forma patológica ya. Ah, ya. Y, o sea, aquí pasó la crisis y se siente, digamos, ya activo. O muy acelerado, o muy cansado, o muy confuso. Muchas veces no saben dónde están, dónde se encuentran. Ya, ok. O les da mucho sueño. Suele durar hasta un día. Y optan por dormir. Sí. Y pueden durar un día entero. O sea, a un día entero. Wow. Y de esa manera se sienten que se recuperan. Claro. Que se recuperan de toda esa crisis. Pero no, esta crisis no hace que de pronto, no sé, cometan algo, caigan en un estado de depresión, intenten atentar contra su vida, ¿no? Depresión no se ha visto en personas que no tengan predisponentes ya. O sea, si ya la persona tiene esta patología de fondo, puede pasar. Yo sé que la cuarta etapa es como que... Ajá. Algo así más o menos, Sí, ¿no? como O que sea, ya pasó ya. Ya pasó y ahora sí a recuperar. Ajá. Porque asumo que mientras están con ese dolor no pueden ni conciliar el sueño. Como les estaba diciendo, ni siquiera pueden caminar o subir y bajar escaleras. Porque es tan fuerte, tan intenso. ¿Y esto va acompañado de mareos? Sí. Suele acompañarse de mareos también. Ok. Y si es que, por ejemplo, ¿cómo también se hace para diferenciar cuando se presentan mareos, no? Dependiendo, no sé si son fuertes o no son fuertes. Hay quienes dicen, bueno, el mareo te da en la mañana, o te da en la tarde, o te da en la noche al acostarte, y dependiendo de eso también hace una diferencia en el mareo. Se obedece, no sé, a colesterol, alguna enfermedad que vaya relacionada con el cerebro, migraña. Claro, o sea, es más que nada durante el periodo de tiempo que le estaba diciendo, de un día y hasta los 3 días que dura esto de aquí. En ese tiempo es que se presenta el mareo, o sea, no es el mareo aislado. No es que, hoy día me mareé y de ahí no me dolió la cabeza, nada más, no. O sea, tiene que estar todo esto junto para poder decir es una migraña. Ya, en ese momento. Ajá, en ese momento. ¿Cuál es la quinta etapa? 4 nomás. ¿4? Sí, solo eran 4. Yo anoté 4 o 5 etapas. Bueno, sí, son 4. La quinta etapa es cuando ya no tengo el dolor entonces. Bien, mi querida doctora. Ahora, ¿por qué específicamente la tercera etapa, que es la del ataque, se vuelve más complicada? ¿No hay de pronto algún tratamiento que me permita controlarla o eliminarla? Claro, sí hay tratamientos. Lo malo acá, justamente por eso es que son la mayoría de las complicaciones, Ya. es que... Sí, continúe, por favor. La mayoría de las complicaciones es porque las personas se automedican. Entonces, de hecho, yo puedo preguntar... De hecho, le voy a preguntar, ¿usted tiene algún familiar que sufra de migrañas o dolores de cabeza? No, ya sabe qué pastilla. Una muy buena amiga, pero ¿ya? Siempre. ¿Y qué pastillas suele tomar ella? Bueno, es dolor, ni sé cuánto toma, pero es para la... De hecho, yo le pregunto a cualquier persona y me dicen, ay no, pero es que la Buprex migra, yo me tomo la Buprex migra y se me quita. Yo me tomo la miradorixina y se me quita. Entonces ya tienen muchos fármacos que toman, se automedican y por eso lo toman inadecuadamente y es por eso que no mejora esta crisis y es más difícil controlarla. Mire usted, doctora, ahora, la migraña la trata ¿qué médico específicamente? En algún momento escuché que cuando tienen muchos problemas de migrañas también el psiquiatra es el profesional que les puede dar una receta adecuada para controlar este tipo de dolor. Le comento que los médicos generales estamos capacitados para hacer una buena historia clínica y un buen tratamiento inicial. Pero como le estaba indicando, no todo el mundo viene sin ningún tratamiento. O sea, ya vienen automedicados, entonces es un poco más difícil seguir las guías que nosotros tenemos y que sea efectivo el tratamiento que nosotros vamos a dar. Cuando ya es un paciente manipulado, o sea, un paciente que ya ha tomado demasiados medicamentos, específicamente tiene que ser el neurólogo. Porque ya van a haber más complicaciones. Van a haber más complicaciones y es muy probable que necesiten otro tipo de exámenes. Pero sí ayuda mucho el psiquiatra, más que nada por el impacto que provoca esta enfermedad. El impacto no solamente social, sino económico que da esta enfermedad. ¿Es muy costoso?
Claro, individualmente, a corto plazo y a largo plazo, a las personas es costoso porque tiene que hacer un tratamiento largo. Ya no va a ser con pocas pastillas, sino con más pastillas y pastillas que son un poquito más caras, pues, ¿no? Y también el impacto a largo plazo porque afecta económicamente y laboralmente. El paciente ya no va a dar el mismo rendimiento en su trabajo, entonces probablemente sufra de despidos bajan el sueldo. O sea, hay muchas cosas que influyen y que van a provocar que esta persona empiece a caer, como usted me estaba indicando, en un estado de depresión inclusive. Doctora, por ejemplo, para comenzar desde el punto cero, nosotros sabemos que las personas no van al médico al no ser que estén con el dolor agudo. ¿Cómo determinamos que sí, efectivamente, el problema que tiene es la migraña? ¿Qué examen es el adecuado? En sí no son exámenes. No, ok. Es la buena interrogación al paciente, la buena valoración al paciente. Si cumple con todos los criterios que están en las guías, normalmente, si cumple con todos los criterios, nosotros podemos decir sí, es una migraña. De que solamente sea una migraña y de que esto de aquí no se vaya a complicar, son los estudios posteriores. Y también depende de la edad en que aparezca. Hay muchas pacientes que recién a los 50 años empiezan a presentar estos síntomas. Entonces ahí sí tenemos que hacer más exámenes. Tenemos que hacer exámenes de sangre para ver cómo están sus niveles de colesterol, triglicéridos, de presión específicamente, control de presión, porque muchas veces tiende a ser un caso de hipertensión arterial que ha empeorado, que no es tratado a tiempo, que no se toman las pastillas o necesitan otra dosis, entonces empieza a aumentar o a regarse con migrañas. Y también que no haya o pacientes adolescentes muy jóvenes, menores a 20 años, que no tengan algunas alteraciones o malformaciones venosas o arteriales en cuanto a cerebro. Entonces ahí ya son unos exámenes más complejos. Bueno. Ok. La migraña me dijo que puede hacerse presente desde los 20 hasta los 50 años, ¿verdad? Sí. ¿Pasado los 50? También hay casos en que hasta 55 años se presenta. Cuando llegamos a esa etapa, las mujeres, que es conocida como la menopausia, en esa etapa pueden hacerse presentes, algunas enfermedades según nos dice la ciencia. ¿La migraña es una de estas? Ya, en el momento que empieza la menopausia, sí. Ya cuando pasa... ¿Pero es ley o puede que no, sí? Puede ocurrir o puede que no. ¿Por qué? Porque esta enfermedad se liga mucho en cuanto a las hormonas. Entonces, cuando hay aumento de estrógeno, empieza a presentarse estos síntomas, o cuando están tomando anticonceptivos, cuando están tomando algún tipo de hormonas específicamente, ¿no? Pero ya después de esto, ya en la menopausia, obviamente, ya empieza a descender la producción de estrógeno, entonces ya no va a haber algo que le desencadene. Perfecto. Ahora, hemos hablado de que esta migraña, obviamente, tiene las indicaciones con un tratamiento. ¿Tiene cura esta enfermedad? No tiene cura. Como tal, no. Como tal, cura, no. ¿Por qué? Porque si nosotros somos... ¿cómo le explico? Indíquemosle a Rafico Pomboide que estamos hablando sobre la migraña, por favor, continúen. Porque si nosotros nos sometemos bajo el desencadenante de esta enfermedad, nos va a pasar. Es decir, si estamos bajo mucho, aparte de que estemos con el tratamiento, si estamos bajo muchos periodos de estrés, es probable que aparezca. Cuando hay cambios hormonales, va a aparecer. Cuando tenemos alteraciones en la alimentación, porque hay muchos alimentos que desencadenan o que son predisponentes a que ocurra esto de aquí, también cuando hay cambios, hasta cambios climáticos bruscos, van a provocar desencadenar esta crisis. Entonces, si no está tratada adecuadamente, no solamente con las pastillas, sino con el cambio de estilo de vida, va a poder ocurrir, va a haber una remisión. De hecho, hay un porcentaje de 30% de personas que regresa a la migraña a pesar del tratamiento. Ok, pero la migraña, digamos, es tratable, no es que desaparezca. Claro, es tratable. Es tratable. Simplemente hay mucho tiempo que no va a ocurrir. Ok, pero como usted dice, o sea, si tratamos de mantener un buen estilo de vida, ¿no? Con una buena alimentación y todo lo demás, o sea, digamos que lo puede estar controlado. Sí, se controla. Pero si caigo en estrés, preocupación, probablemente se va a activar. Ajá. Ok, oiga, doctor, y según las estadísticas, ¿quiénes sufren más de migraña? ¿Hombres o mujeres? Las mujeres.
¿Por qué? Porque los Tienen- hombres no hacen dolor en la cabeza. Tienen un 13%, a diferencia de 2.9 en los hombres. ¿De verdad? ¿Ahí? Sí, ¿Por y qué? más que nada, como le estaba diciendo, todo es por las hormonas. Por Trastornos los hormonales, más que nada hormonalmente. Oye. Y genética también. También. Sí, si nuestros padres, si mi Hereditario. papá o mi mamá sufren de migraña, probablemente a mí en algún momento de mi vida voy a padecer Wow. esto también. Veo usted. Oiga, y la migraña va acompañada, no sé, tal vez con pérdida del cabello. Eso es más estrés. ¿Es más estrés? Sí, más el estrés, Ya. pero obviamente si hay estrés probablemente vaya a desencadenar un ataque de migraña. Ah, el ataque de migraña. Mire. Bueno, algo me mencionaba usted sobre la alimentación. Amigos oyentes, en su programa Navegando en el Mar de la Salud estamos dialogando con la doctora Susan Erazo Aro. Ella es médico residente del Hospital Naval. ¿Qué tiene que ver la migración con la alimentación con la migraña? Ya, aquí influye mucho el estilo de vida. Ya. Muchas personas que se saltan comidas, que no desayunan, que no Es. almuerzan, que no meriendan. Y hay Eh, otras que pasan solo comiendo, pero están papelito. a- Tienen hasta una tienda. Dígame. Aparte que obviamente van a ser predispuestos a alguna otra enfermedad. Si tienen Pero estos nunca factores, sufrirán de migraña, es decir, porque están comiendo sano. Siga, mi querida doctora. entonces probablemente van a desencadenar uno de estos ataques, ¿no? Ya. Cuando ponen muchos condimentos a la Ah, comida, sí. mucha sal a la comida, también van a desencadenar esto de aquí. También, En la sal. muchos quesos maduros también suelen desencadenar ¿Cómo- esto de aquí. cómo los quesos maduros? Los quesos brioche, los que son importados, que son demasiado... Ah, ya. Ajá, estos de Ok, aquí. ok. Entonces, estos de aquí pueden desencadenar una crisis. Está bien. Cuando usan aditivos, cuando usan edulcorantes, a veces no quieren usar azúcar, pero usan un tipo de edulcorantes muy seguido ¿De o verdad? mucha cantidad porque dicen, ay no, el azúcar es malo, pero el Ah. edulcorante es bueno, entonces le voy a poner más. Oh, de verdad. Bueno, no vamos a mencionar marcas, no lo mencionamos, Sí. por favor, pero es obviamente lo que suple a la azúcar, y le digo, yo suelo consumir en café cuando tomo cafecito. Hay en gotas, hay en sobrecitos, eso también es malo. En exceso, sí, O- todo o en exceso es malo. Ya. Ok. Pero sí, específicamente el edulcorante aspartamo y el glutamato de monosódico. Ah, Esos ya, son ok. los más. Si está Eso. mucha cantidad de esto de aquí, va a desencadenar una migraña. Mm, De ya. ahí, en cuanto a bebidas, obviamente el alcohol, el vino, muchas veces... Claro, después en el hasta- chuchaque de la cabeza. Claro, pero Ya. pacientes que sufren de migrañas va a desencadenar ya. una de estas crisis. Muchas veces hasta el café o bebidas que tengan Uy, cafeína. Doctora, en cambio, hay muchas personas que dicen, hoy no me tomé mi café y me duele la cabeza. O sea, el día que no toman su cafecito en la mañana, me duele la cabeza y paso mal todo el día. ¿Por qué? Sí, de hecho hay muchas personas que sufren de migrañas y muchas pastillas que también tienen cafeína en en el componente para calmar esto. Algunas personas les hace efecto esto y otras personas no. O sea, cada persona es un mundo diferente. Sí. Y también en exceso tampoco también hace daño. Bueno, como todo, ¿no? En Sí. exceso, Ujú. en exceso todo es malo. Y este tipo de bebidas energizantes, por ejemplo, no sé, Claro, estas tienen cafeína igual. Tienen cafeína también. y tienen teína. Claro. Pero al momento las tomamos, qué sé yo, cuando realizamos ejercicio. Claro, así. cuando es esporádicamente no afecta, pero cuando es muy seguido, cuando es habitual, lamentablemente muchas personas tienden a crear muchos hábitos, malos hábitos alimenticios, entonces tienden a hacerlo muy seguido. Si hacen, y más que nada ponen de pretexto que, ay no, estoy haciendo actividad Ajá. física, estoy haciendo ejercicio, me tengo que tomar esto de aquí, y no siempre es así. Pero ¿por qué le llaman la bebida energizante, la bebida del deportista? Porque tienen muchos componentes que ayudan a tener más ánimo, más fuerza. Entonces, que ciertas hormonas van a aumentar y ciertos neurotransmisores en nuestros cerebros van a activarse para poder resistir y aguantar la actividad física. Ahora, será bueno tomarla, no sé, mientras uno realiza su entrenamiento? ¿O no es recomendable? Claro, no es recomendable si no tienen un entrenador específico. Ah, O sea, ya, ok. siempre tienen que tener un entrenador y un nutricionista cuando están haciendo este tipo de actividades, si lo van a hacer de forma adecuada.
Entonces es preferible consultarlos a ellos. Ok. Y si no va a hacerlo de forma adecuada, ni se Mejor apunte. no. Ok. Bien, a ver, tenemos otra pregunta. Estamos casi llegando ya a la parte final. Estamos hablando sobre lo que es la migraña. ¿Hay migraña en niños? Disculpe. Migraña en niños. En niños hay muy O sea, pocos muy casos. poquito. Muy pocos casos. Porque si me- hasta la Porque edad de también hay niños 14 que años pasan- podrían. También hay niños que sufren de estrés. Claro, podría atribuirse a otro tipo de enfermedad, pero en sí migrañas en pacientes menores a 14 años son muy pocos los casos. De hecho, no hay porcentajes por lo mismo. Ok. Bueno, la pregunta del millón, doctora. ¿Qué me puede ayudar a superar cualquiera de estas 4 etapas de crisis de la migraña? Aparte de los medicamentos, obviamente. Aparte de los medicamentos, en sí es identificarlo. O sea, Bien. hay muchas personas que pasan por esto, pero no se hacen ningún chequeo, ninguna revisión y no tienen un diagnóstico. Entonces, simplemente dicen, ay, no, estoy estresado, o es porque no comí, o es porque esto me hizo daño. Ujú. Entonces, no lo asocian y no aceptan que tienen este problema. Entonces, como no lo aceptas, no vas a saber qué hacer para tratarlo. Entonces vas a seguir con el estilo de vida que estás haciendo y no vas a tomar un tratamiento inadecuado. Cuán importante es identificar la migraña y prestarle atención a tiempo para que no desencadene en otras enfermedades. Es demasiado importante porque esos dolores muy fuertes, si nosotros tenemos otra enfermedad de base, van a provocar una complicación. ¿Qué Como tipo por de ejemplo, complicación podría ser? un ejemplo, somos hipertensos. Ujú. Estamos aparentemente controlados con mi pastilla, pero uno de estos factores desencadenantes empezó mi migraña. A lo que empieza mi migraña, que no para con la medicación, tiende a subirse más la presión. Se sube en un punto que puede provocar un ataque cardíaco o una enfermedad, un infarto cerebral, un derrame. Y eso es lo que se conoce también como un derrame facial. Sí, y un derrame facial. O sea, pueden pasar muchas cosas si estas dos cosas están pasando al mismo Si tiempo. uno lo deja pasar, la deja pasar, no pasa nada, no pasa nada. Y cuando llega la hora de la hora puede entrar en una crisis y ahí es que viene, como usted decía, el hormigueo Claro. y que se, digamos, Y tienden a confundirlo, tienden a decir, ay no, es la migraña, que por eso es que siento esto. Exacto. Pero no lo asocian con otra enfermedad. De hecho, ese es uno de los criterios o de una de las cosas que si pasa, tenemos que acudir a emergencia. Ya. Si somos pacientes de 45 años hasta 50 años y empieza el dolor muy brusco, muy fuerte, hay muchos pacientes que lo describen como un trueno. Como un trueno, un dolor tan fuerte que hasta los deja un poco sordos, que los deja un poco confusos. Y sienten la cabeza pesada. Ujú. Entonces, ¿Hay si otro? pasa eso y tenemos esta edad, tenemos que acudir a la emergencia. ¿Hay algún otro dolor de cabeza que se asocie de pronto como que uno escuchara las olas del mar? Hay muchos cambios, de audición también en la ¿No? migraña mismo. Mire usted. Bueno, para todo eso una evaluación oportuna. Claro, tiene que ser. Ok, mi querida doctora, sus recomendaciones finales para que aquellos que sufren de migraña traten de sobrellevar la enfermedad, obviamente con todas las indicaciones. Y para aquellos que no sufrimos, pues evitar Claro, caer en él. la primera sería no automedicarse. de una. La Perfecto. única pastilla que pueden tomar, aunque suene muy trillado, es paracetamol Ok. de 1 gramo. Oiga, es que O eso hasta ibuprofeno. Aparte lo único que le dan. O Ahí. hasta ibuprofeno, pero más pastillas, por favor, evitarlo. Tratar de percatarse que tenemos que cambiar el estilo de vida. Nosotros como personas nos damos cuenta que algo está pasando en nuestro cuerpo, sí. que algo está cambiando. Entonces tenemos que tratar de cambiar nuestro estilo de vida. Si vemos que nuestros familiares, más que nada mamá, papá, sufren de esta enfermedad, tenemos que considerar lo que podríamos nosotros sufrir esto en algún momento. Entonces tenemos que estar muy pendientes, no tenemos que tomar nuestra salud a la ligera. Tampoco sofocar o ir a la emergencia por cada dolorcito que tengamos, pero por lo menos nosotros tenemos que tener un control por la consulta externa con un médico general por lo menos 2 veces al año, una vez cada 6 meses. Inclusive hasta para citarnos y para ver qué es lo que está pasando. Muy bien. ¿Hay algún tipo de, no sé, de ejercicios que yo pueda hacer por decirle,
me duele la cabeza y a ratos uno siente como que un pequeño hormigueo, no sé, algún tipo de ejercicios faciales que se puedan realizar como para evitar que ocurra lo que hemos hablado. Claro, podemos hacer ciertos ejercicios de respiración más que nada. Los mismos ejercicios que se hacen en una crisis de ansiedad. ¿Cuáles son? Normalmente nosotros tenemos que inspirar profundamente por nariz, en nuestra mente contar hasta 3, 1, 2, 3, y de ahí ir botando hasta contar hasta 5. Y esto de aquí repetirlo y hacerlo en 3 veces. 3 veces, digamos, seguidos. Claro, en el momento ahorita. Pero con los números, con los conteos. Ya, de 3, después 5. Y así nosotros vamos a tratar, o sea, primero 3, contamos hasta 3 a lo que inspiramos. Ya. De ahí, a lo que se termina el 3, vamos botando, contando hasta 5. Poco, lentamente vamos botando por la boca. O sea, no es que vamos a botar, no, sino poco a poco, así lentamente también. Entonces... Y lo hacemos 3 veces. Respiro, lo mantengo 3 minutos y de ahí lo boto. Y cuando lo boto tengo que contar hasta el 5, lo exhalo. Sí, y de ahí volvemos. Eso lo repito 3 veces. Eso lo hacemos 3 ¿Y en el día? ¿Una sola vez? ¿2 veces? Hasta esto de aquí va a provocar que uno empiece a calmarse y empiece a mejorar esto. O sea, que cuando esté que pase eso. Con una crisis más o menos así, Oscarito, eso mismo, entonces ahí... ¿Pero qué está pasando? Que ya me estoy relajando. Claro, y de ahí obviamente alejarse de el ruido, los focos, los olores muy fuertes, hasta que pase esto. Perfecto. Esto me dice, normalmente esos ejercicios se recomiendan en qué casos? En casos de ansiedad. En ansiedad. Ese es un tema tan importante que también muy complejo. Está de moda en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Sí. Pero bueno, mi querida doctora, entonces una vida sana, ejercicios también. Obviamente, actividad física. Gracias, doctora, por habernos acompañado el día de hoy con un tema tan productivo. Muchas gracias, un gusto. Amigos oyentes, hoy en su programa Navegando en el Mar de la Salud hemos dialogado con la doctora Susan Erazo Aro. Ella es médico residente del Hospital Naval y hemos enfocado sobre la migraña. Por favor, a seguir las indicaciones, enfocamos el tema y a ratos hacemos un poco de broma como para romper el hielo, pero en sí lo importante es tener mucho cuidado a cualquier síntoma extraño que nuestro cuerpo nos dé, porque significa que debemos prestarle atención. Y si lo que queremos es prevenir enfermedades, hay que ayudar a nuestro organismo ahora mismo, principalmente con una buena alimentación y con ejercicios. Por favor, vida sana, para de esa manera estar tranquilos. Óscar Guayamavi, Carmen Vázquez Coronel, agradecemos por vuestra deferencia. Navegando en el Mar de la Salud, trabajamos en la cultura de la prevención. Será hasta la próxima. Buenos días. Hemos despejado muchas dudas y aprendimos a cuidar nuestra salud. Concluye por hoy Navegando en el Mar de la Salud.